voy a compartir sobre Romanos 15, que es un mensaje que viene a continuación de Romanos 14. Wow. Fíjense que teología profunda, no, pero que comienza, digamos, toda la diatriba, el diálogo de Pablo comienza ya a despedirse desde el 14 en adelante. Vamos a terminar el próximo domingo con Romanos 16, que es el último capítulo de Romanos, que son los saludos finales, pero aún en la carta de los romanos, los saludos finales son increíbles las enseñanzas que podemos sacar de ahí. Pero antes de empezar, quiero leer la palabra. Quiero comentar algo que pasó en nuestra vida. Acabamos de venir de Nueva Jersey porque nuestra hija se mudó a Estados Unidos y va a vivir en el norte, estamos felices por eso. Y estando allí, no por sorpresa diría, porque ya esto se venía, digamos, hablando, pero me retiraron de la compañía del ministerio donde me dijeron que hasta el 1 de noviembre iba a estar trabajando con la Sociedad Bíblica y que a partir de allí ya esa posición se eliminaba. Para nosotros habíamos estado orando ya mucho tiempo con Eduardo, con los hermanos, con Lito, Erma, porque nosotros nos queríamos en algún momento retirar, pero una cosa es decir yo me quiero retirar y otra cosa es que te retires. Hoy me felicitó Frank, me dice qué bueno, me dijo Martín que te retiraste, me retiraron, hermano. Bueno, dice toda la historia. Claro, pero de todas maneras estamos en paz, pero quería compartirlo con ustedes, con la congregación. A mí me faltan unos pocos meses para los 65 y eso me complicó porque aquí el seguro médico es a partir de los 65. Entonces ahora me voy a tener que hacer cargo, pero estamos en paz, estamos tranquilos y sabemos que se cierra una etapa, pero quería avisárselo a mi congregación, a nuestra congregación. Vamos al libro de Romanos. Pablo a los romanos en el capítulo 5 les dice, voy a leerlo todo y después hago algunas reflexiones. ¿No era 15? 15. 15. Dijiste 5. ¿5 dije? Sí. Bueno, más 1. Adelante, más 10. Romanos capítulo 15. Para la grabación que empieza a partir de este momento. Vamos al libro de Romanos a continuar nuestra enseñanza, capítulo 15. Dice Pablo, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte, alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones, y en él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria.
Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Es evidente que lo que él está diciendo lo hace en formato de cartas. Todo el Nuevo Testamento, todas las epístolas son cartas. Epístola es carta. Y así se transmitía y así se fue formando todo el canon del Nuevo Testamento, a través de cartas que las iglesias iban compartiendo, porque evidentemente estas cartas a la iglesia de Roma, por ahí había algún hermano de Éfeso que estaba llegando y que compartía, mira, Pablo mandó una carta a Éfeso, así tenés, y te dejo una copia, la copiaban, y se llevaban la copia de Roma, y así se fueron encontrando parte del corpus paulino en diferentes iglesias, diferentes cartas. El objetivo, si bien Romanos es profundísimo por la teología, Pablo se preocupa, como lo hace en todas sus cartas, por abordar situaciones que viven los que están recibiendo las cartas, por situaciones prácticas que estaba viviendo la comunidad. Obviamente tenemos que evitar el error de pensar que la teología no sirve para abordar lo práctico, porque nos da la vista de Dios, la mirada de Dios sobre temas que nos pasan. A partir del capítulo 14, por eso decía el capítulo 15, sigue el 14, pero a partir del capítulo 14, Pablo empieza a revelar que tiene entre ojo y ojo pasar por Roma, porque había un tema particular que le preocupaba. Los creyentes estaban divididos en dos facciones, que acá las observa como los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Así empieza en el versículo 1 a definirlos. Y estas facciones lo que hacían era discutir, como nos enseñó Eduardo, si los cristianos tenían que
continuar observando las prácticas judías derivadas de la ley, y Pablo quería allanar el camino y sanar esa división. El conflicto entre débiles y fuertes era un microcosmos del problema que ya había en los días de Pablo. Imagínense, a medida que el movimiento cristiano iba avanzando de Jerusalén, de Judea, digamos de Israel, de lo que hoy es Israel, hacia el occidente, cada vez la conversión de los gentiles se hacía más grande. Entonces, el pueblo original de Dios cada vez era más chiquito. Imagínense, nosotros somos una comunidad pequeña. Nos amamos, nos conocemos, creemos y demás. Ahora empezamos milagrosamente, por el poder del Espíritu Santo, como pasó, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y ahora vienen los de afuera pensando que tienen que cambiar algunas cosas que nosotros habíamos establecido y que estábamos cómodos en eso. Bueno, eso estaba pasando. Los judíos eran cada vez menos, los cristianos eran cada vez más. Y eso pasó durante décadas. La relación entre el cristianismo nuevo, gentil, y el cristianismo judío se volvió cada vez más controversial o más controvertida. Algunos, principalmente los cristianos convertidos que venían de raíz judía, defendían la continuidad de lo que ellos eran. Decían, no, pero nosotros somos una secta de algo mucho mayor, que es el pueblo judío, el pueblo elegido, una secta mesiánica. Pero ese fanatismo muchas veces de no cambiar el statu quo y pensar que eran los elegidos, los llevó a ser en algunos momentos violentos, y se convirtieron algunos en agitadores. Por eso Pablo a los Gálatas les escribe fuerte, porque estaban luchando en Galacia. Galacia era un lugar nuevo para el evangelio de gentiles. Otros, los gentiles, los que recién venían convertidos, llenos del Espíritu Santo y sin ninguna atadura del Antiguo Testamento, sino por la gracia de Jesucristo, se preguntaban, ¿y por qué nosotros vamos a tener que ver con el Antiguo Testamento o con la ley? Para nosotros todo es nuevo. Y entonces Pablo escribe para abordar este tema, el de la división que existe entre esas dos posiciones. Pero si lo trasladamos al día de hoy, también puede pasar en alguna de nuestras iglesias. El tema principal del capítulo 14 y 15 de Pablo es que el pensamiento y la vida del pueblo de Dios, de la iglesia, ya sea de Israel antiguo y o de la iglesia que hoy nosotros somos Israel. Hoy, la nueva institución nacida, y esa es la buena noticia, nosotros no nos hicimos israelitas, nosotros entramos a ser parte del pueblo de Dios en una nueva institución, en una nueva entidad que se llama iglesia, asamblea. No necesitamos circuncidarnos ni hacer nada de eso. Entonces, lo que Pablo dice es que el pensamiento y la vida del creyente tiene que ser transformada, porque eso es lo que espera Dios de un pueblo redimido, que nos vayamos transformados. Y algunos, entonces dice, acéptense unos a otros en Cristo. Hasta el versículo 13, del 1 al 13, es eso, aceptarnos. Después comienza a cerrar la carta y les habla de por qué él fue llamado a los gentiles y por qué no estaba sembrando en un fundamento ajeno ni en una pecera de otros. Que quizás sea una muy buena cosa para nosotros hoy en día, empezar a buscar a aquellos que todavía no conocen al Señor, traer gente nueva, orar, Señor, mandanos ovejas que necesiten ser discipuladas, que están por fuera y que no te conocen. Es una oración peligrosa, Señor, usanos, pero debemos hacerla. Y después revela, así como yo les conté lo que pasó con mi vida, con nuestra vida, de la semana pasada, que nos quedamos sin trabajo, pero con llamado, Pablo dice que va a visitar Roma. Acá también hay una gran enseñanza, porque el apóstol se habla de sus planes futuros con la congregación. Es bueno que nosotros estemos comunicados también. Entonces,
La semana pasada estábamos en un seminario en Nueva York y traje esta ilustración que usé, pero creo que también aplica aquí. Nosotros tenemos que producir un impacto. Y el impacto nuestro, esa salpicadura que definió Maru hoy, me encantó, tiene que ser buena. No tiene que ser una salpicadura con ácido que quema. Tiene que ser una salpicadura, una fragancia nueva, con el perfume de Dios. En uno de estos países nórdicos donde el sol a las 3 de la tarde se convierte en penumbras, una tarde de invierno oscura, con el viento soplando y la lluvia arreciando y el cielo oscuro. Una persona estaba tratando de encontrar refugio, pero no lograba ver a 1 metro de él, porque todo era tiniebla, todo era oscuridad. Y de repente, caminando, encuentra que una luz que venía caminando. Y cuando se acerca, que se pasan y se saludan, se da cuenta que el que traía el farol en la mano era un invidente. Y entonces se quedó sorprendido, choqueado. ¿Eran qué? Invidente, ciego. Pero no le quiero decir ciego porque no estaba ciego. No tenía vista. ¿Por qué? Porque cuando él le pregunta, dice, ¿pero qué hace usted con una luz? ¿Para qué necesita una luz si es ciego? Y el hombre le dice, es que yo llevo la luz para que usted me vea y no se tropiece conmigo. Y yo creo que la iglesia es eso, llevar la luz y dejarle saber a la gente que tenemos una luz. No porque necesitemos la luz, porque hay muchos que dicen, yo estoy en la iglesia porque necesito la iglesia. No, nosotros estamos en la iglesia y hacemos iglesia por todos los que están afuera, que no conocen al Señor. Y esto es lo que Pablo dice. Quiero ir, y nos insta a los fuertes en la fe a no hacer lo que nos agrada. Me encanta esto, señalé algunas cosas. Los fuertes en la fe debemos, y ahí Pablo se pone adentro, nosotros como si dijera, nosotros los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. ¿Por qué? Porque tenemos que edificar al otro, haciendo cosas para el bien de los otros. Aprender eso. Y otra cosa que marqué, que quiero que tengamos claro, es que todo lo que se escribió en el pasado no ha sido de gusto. Nosotros no podemos ahora olvidarnos porque viene una moda nueva, una cosa nueva, un andar nuevo, de olvidarnos de lo que fue escrito en la Escritura, en toda la Escritura. Si bien nosotros miramos la Biblia con los ojos del Nuevo Testamento, o sea, con los ojos de Jesús, interpretamos el Antiguo Testamento mirando desde Jesús, pero no nos olvidamos de que todo desde Génesis a Apocalipsis fue revelado por Dios para enseñarnos. ¿Para qué? Dice, para que alentados por la Escritura, ir a la Escritura para buscar dirección, para buscar aliento, ¿en qué? En perseverar, en mantener nuestra esperanza. Esa esperanza que el Señor nos dio. Y dice ahora que ese Dios que infunde aliento y perseverancia a través de la Escritura, en donde vamos a buscarlo, nos conceda vivir juntos en armonía. Y dice que ese fue el ejemplo de Cristo Jesús. Con un solo corazón y con una sola voz. Qué bueno que podamos tener un corazón, sentir lo mismo y hablar lo mismo. Que nos importe, como a Pablo, por ejemplo, y como a Jesús, nuestro maestro, el perdido, esa oveja descarriada, e ir a buscarla, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús. Y como ejemplo nos pone la mentalidad de Cristo, que antepone los intereses de Él a los intereses de los demás, quizás, como dice Filipenses 2, que siendo Dios no se aferró a eso,
sino que se hizo obediente. Dice, acéptense mutuamente como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. No aceptar a regañadientes. El compañerismo de nosotros tiene que ser un compañerismo vital. Por supuesto que tenemos defectos. Pero qué lindo cuando nos dicen vamos a la casa de un hermano, vamos a compartir con un hermano. Deberíamos sentir eso, no decir, oh, y otra vez. ¿Sí se explica? Porque muchas veces pasa eso, que bueno, acá en el servicio, en el culto, pero en nuestra iglesia somos nosotros, estamos en todas partes. Entonces, ese compañerismo no tendría que ser a regañadientes, o no tendría que ser solamente con los que estamos de acuerdo, también con los que tienen un punto de vista diferente, tenemos que aceptar mutuamente, como Jesús, que se hizo servidor de otros. Y después, todo el bloque del 15, del 9 al 12, del versículo 9 al 12, nos va a un punto que es que los gentiles, o sea, nosotros, los que caminamos ahora en esta nueva institución que se llama iglesia, en este nuevo cuerpo, en esta nueva entidad de comunión con Cristo a través del Espíritu Santo, de comunión con Dios, no por la raíz judía, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, glorifiquemos a Dios. Esto resume una nota clave de toda la teología paulina. Dios cumple fielmente las promesas que le hizo al pueblo de Israel, pero no deja de cumplir el propósito de integrar a todos a ese camino, integrarnos como pueblo de Dios. Nosotros no somos ciudadanos de segunda, pero los hermanos israelíes tampoco. A propósito, por esta oración que hiciste, nos tocó, y lo presenciamos el año pasado, nuestro viaje allí a Tierra Santa, ir del West Bank, ¿cómo le dicen al West Bank en español? El lado Oeste. Sí, oeste, y el lado oriental, donde está el West Bank, que es Israel, y el East Bank es donde están los palestinos del río Jordán para allá, ¿no es cierto? Pues estuviste reciencito ahí. Hay muchos hermanos palestinos que son cristianos, muchísimos palestinos son cristianos. Porque no son todos musulmanes los que viven en el lado palestino. Hay muchísimos cristianos que después emigraron a América y son los que nosotros conocemos como los turcos, porque viajaban con pasaporte otomano, y el imperio otomano en ese momento, que eran los que estaban controlados por Francia, digamos, daban pasaporte turco a todos los árabes. Pero en muchos de esos árabes, los turcos nuestros que vendían telas en nuestros países, eran cristianos, son cristianos, muchos, hay una iglesia grande. Pero bueno, eso, o sea que hay muchos hermanos también que están sufriendo. Y concluyo con esto para no extender, porque dice que el servicio que Pablo hace, el servicio que vos haces, el servicio que vamos a hacer todos, es motivo de orgullo en Cristo, no para nosotros, sino orgullo en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que lo que hagamos, lo hagamos para Cristo. Y él dice que comenzó en Jerusalén y que completó, fíjense qué lindo, completó, hizo, trabajó, ya había ocurrido todo. No es que cuando dice que llegó hasta la región de Iliria, no es que la región de Iliria es lo que hoy es Croacia, Bosnia, Serbia, Albania. Él no hizo ministerio allí, pero llegó hasta las fronteras de ahí. Macedonia, Grecia, todo eso, él estuvo allí como un gran arco, digamos, el ministerio de Pablo, y entonces ya había llegado hasta eso y ahora tenía que ir al Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo que se conocía era España y Portugal. Y seguramente él lo traía porque en las profecías de Isaías decía que el Señor iba a llevar su mensaje y la redención hasta Tarsis, y él asociaba a España con Tarsis, y lo asociaba por el tema del comercio y demás, y decía, y las islas lejanas. Esto era para él el llegar. Y fíjense, para llegar ahí
necesitaba ayuda de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya las iglesias de este lado de acá estaban lejos de España, entonces mucho nos interesaban, pero esta del medio, la que estaba en Italia, por ahí podía poner fondos. Y entonces le hace un pedido de fondos. Nos necesitamos las manos de todos para hacer la obra de Dios. Así que los animo a eso y vamos a ver cómo cerrás el domingo con el 16, que te va a ir muy bien porque tenés una lista de nombres grande. Pero Pablo dice que quiere ir a visitar a estos romanos, a quien no conocía, pero de quien había escuchado hablar. Muy bien, espero que les haya sido de bendición este mensaje. El Señor les bendiga ricamente. Gracias.